Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega, compañero José Ángel Domínguez. Graciela, es un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en cualquier plataforma, en cualquier momento, en cualquier continente, en cualquier horario, por supuesto. Es un placer saludarlos, dirigirnos a ustedes para reflexionar en torno a materias que nos interesan, que son, por ejemplo, los medios públicos. Nos interesa la justicia, la ciudadanía, los derechos humanos, la participación de la gente, pero los medios públicos aglutinan de una manera muy importante todas estas circunstancias de la vida humana, mi querida Graciela. Así es, y hoy vamos a platicar con un personaje muy querido de Radio Educación sobre precisamente este tema, ¿no? ¿Cuál es la situación que están viviendo los medios públicos en México hoy en día? ¿Cuáles son las condiciones económicas en que se están manteniendo? ¿Qué tanto benefician o limitan las leyes existentes actualmente en la materia? ¿De qué manera deberían acercarse a nuevas audiencias estos medios públicos? Pues son algunos de los temas que abordamos y precisamente con el ingeniero Héctor Parker, un gran artífice de la radio pública en México. Efectivamente, bueno, tiene mucho conocimiento y una larga historia el amigo ingeniero Héctor Parker. Y hace poco la Secretaría de Educación Pública aseguró que los medios públicos son pilares esenciales en la vida del país porque ayudan a mantener informada a la población, además de que fomentan el pensamiento crítico, la conciencia social e histórica. En Radio Educación lo sabemos muy bien, mi querida Graciela. Así es, pues, desafortunadamente para algunos gobiernos, estos medios, cuando no se cuadran a las exigencias políticas en turno, resultan incómodos e incluso les parecen muy caros, ¿no? Y bueno, pues de eso les invitamos a acompañarnos en nuestra entrevista con el ingeniero Héctor Parker, un actor principal en el desarrollo de la radio pública en nuestro país. También les presentamos, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un placer saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas, vía internet, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, hacernos llegar alguna inquietud, pregunta, crítica, es más que bienvenida. Estamos en la red social X como @Radio El Fin. En Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje: 55 12 33 29 15. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La organización Artículo 19 calificó como una vulneración a la libertad de expresión el hecho de que Banco Azteca emprendiera acciones legales por presunto daño moral en contra de 7 periodistas y comunicadores digitales. De acuerdo con Artículo 19, esta institución bancaria acusa a los comunicadores de desatar una crisis institucional como consecuencia directa de una serie de publicaciones en redes sociales, específicamente en X, durante los meses de enero y febrero de 2024. Según la demanda por esta crisis, Banco Azteca tuvo una supuesta afectación que equivale al 7% de sus depósitos,
situación por la que adjudica responsabilidades millonarias a los comunicadores. En Durango, la Fiscalía General de la República vinculó a proceso al regidor de ese ayuntamiento, identificado como Jorge A., tras haber acreditado que agredió de manera verbal y discriminatoria a 3 periodistas en su calidad de servidor público municipal. El imputado ha reconocido los hechos y se acogió a un mecanismo alterno de solución, comprometiéndose a emitir una disculpa pública y a reparar integralmente el daño causado a las víctimas. En Guanajuato, la organización Artículo 19 denunció que Lía Paloma Trueba Guzmán, exdirectora de comunicación social de ese ayuntamiento, inició una campaña de desprestigio con violencia de género contra la periodista Rosario Martínez de la Vega, corresponsal del periódico Ángel Express en Guanajuato, y también contra Raimundo Sandoval, defensor de derechos humanos. De acuerdo con la organización, las campañas de desprestigio se vinculan a una serie de coberturas y monitoreos del rol de Lía Paloma Trueba como funcionaria pública. La Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que crea el Grupo Especial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero todavía quedan pendientes 3 iniciativas para mejorar la protección y las penas de los delitos cometidos contra estos gremios. El dictamen aprobado crea un cuerpo de policía especializado para atender las medidas de protección y medidas urgentes determinadas por el Consejo Estatal. De acuerdo con la diputada Erandi Bermúdez, la aprobación de este dictamen muestra el compromiso de las fracciones parlamentarias y del Estado con la libertad de expresión y la defensa de los derechos. La bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en ese estado, así como al decreto 154 por el que se expide dicha ley y también el Código Penal Estatal. Esto tras considerar que Sinaloa es una de las regiones de México donde el ejercicio del periodismo enfrenta un riesgo constante, situación que se ha convertido en una amenaza latente a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad. Ojalá y usted consulte Notimedios en nuestras redes sociales para estar informado de lo que sucede en el universo de la comunicación. Gracias a todas las personas que han dejado algún mensaje, algún punto de vista, una opinión en la red social X, en @Radio El Fin, en Facebook, en El Fin Justifica los Medios y en WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Panorama del estado actual de los medios públicos. Desde los años 90, en México se han desarrollado los medios públicos. Tanto radio como televisión fueron creciendo poco a poco, aunque con una legislación muy contraria que no los consideraba, y fue hasta el 2013 que los contempló como medios de uso social. Desde el año 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la UNESCO, en nuestro país, México, ha trabajado de manera ardua en iniciativas para fortalecer a los medios públicos, a los indígenas y comunitarios, a fin de enriquecer la diversidad del ecosistema mediático mexicano. Pero pese a estas iniciativas, el gobierno mexicano y las instituciones, lejos de promover el fortalecimiento de estos medios de manera suficiente, han impulsado acciones para reducir los recursos que se destinan a ellos, para homologar la información que difunden y para disminuir el número de personas que se dedican a esta labor.
Así que para hablar del estado actual de los medios públicos en nuestro país, tenemos la presencia del ingeniero Héctor Parker Vázquez. Él es fundador de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, la Red México, coordinador de radio, cine, televisión de Tlaxcala también. Héctor, hay que decirlo, ha sido un actor fundamental en la creación de varias de las emisoras culturales de nuestro país, en Oaxaca, en Tlaxcala, por ejemplo, y además, entre otras cosas, fue director de Canal 11. Así que le agradecemos muchísimo, Héctor Parker, gracias por su tiempo. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, Héctor, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues también, Héctor, hay que decir que ha sido artífice del el surgimiento de muchas de las emisoras públicas en nuestro país y por supuesto de Radio Educación en su fundación en los años 70, pues también estuvo con nosotros en toda esta parte de la ingeniería, de los fierros, como dicen. Y pues así es, tú fuiste el iniciador, fundador de muchas de estas iniciativas de radios públicas y en particular también fuiste fundador o cofundador de lo que es la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales que hasta la fecha subsiste y agrupa pues a la mayoría de todos los medios que pertenecen a los estados de la República, a los gobiernos estatales. Cuéntanos a estas alturas, Héctor, ¿cuál fue el objetivo inicial de esta red y al paso del tiempo consideras que mantiene sus principios y que ha servido para fortalecer a la radio pública y a la televisión pública en nuestro país? Bueno, yo creo que sí. Cuando decidimos juntarnos para crear la red, que ya habíamos tenido algunas reuniones anteriores desde de 1990, y un poco lo que precipitó que tuviéramos una iniciativa de reunirnos lo antes posible fue la venta de Imevisión. Claro. Cuando decidieron empezar a privatizar, bueno, el medio, esa televisora que era pública, ¿no? Que la convirtieron en privada. Entonces creímos que era necesario juntarnos para que no siguiera esa escalada, ¿no? Y así fue como nació la red en 1994. Y de ahí empezamos siendo como 16 medios los que nos juntamos en Pachuca, y en la actualidad son más de 80 afiliados los que hay en la red actual. Indudablemente han crecido mucho el número de emisoras, tanto de radio como de televisoras públicas, ¿verdad? Sin embargo, una cosa común a todas ellas es precisamente la escasez de recursos, los presupuestos escasos, el atraso tecnológico, estos problemas que vienen también de la contratación de personal y de los recursos que se cuentan para precisamente hacer contenidos, para la producción. ¿Cuál consideras que sería la razón de que esto siga sucediendo a pesar de que sí ha habido un fortalecimiento, digamos, de los años 90 para acá? Es indudable que pues sí han crecido, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que el nacimiento de estos medios era primero con fines de carácter educativo, o sea, de carácter didáctico, pero después se fue ampliando esto porque la ley de radio y televisión permitía que pues, se pudiera tener la radio y televisión abierta. Entonces ahí empezó a generarse una radio más bien de carácter cultural. Y ahí fue como fueron haciendo todas estas televisoras, pero siempre dentro de organismos o estatales o federales, pero dentro, digamos, en el caso de los federales, era a través de la Secretaría de Educación Pública, el caso de Canal 11 del Politécnico, y en el caso de los estados, o dependías de la Secretaría de Educación Pública, de Educación del Estado, o dependías de Comunicación Social, o en algunos casos del despacho directamente del gobernador o gobernadora. El hecho de pertenecer a estas organizaciones pues hace que te conviertas en un organismo más dentro de ese aparato burocrático, y por ende entras a trabajar con los reglamentos correspondientes,
y también entras dentro del punto de vista presupuestal, pues a formar parte de prioridades, ya sea del Estado o de la Federación. Y en general los medios de la radio y la televisión pues nunca son prioritarios, o sea, está la educación, la salud y algunos otros programas que consideren los gobernantes o los presidentes que son prioritarios para sus propuestas de gobierno, ¿no? Entonces, eso aunado al aparato en donde estás enclavado, que está reglamentado por el lugar donde estés, hace que sea un poco complicado manejarte ahí, porque además las plazas y el concepto que se maneja en estos lugares no tiene mucho que ver con los medios, es más bien tiene que ver con cuestiones o de carácter educativo o de comunicación social, y entonces entras allí en problemas bastante complejos porque no puedes hacer una radio y una televisión, digamos, más abierta, sino que tiene que estar supeditado al lugar donde estás, ¿no? Entonces ahí tienes otro problema encima, ¿no? Pero así se ha venido operando durante todo este tiempo y ha habido experiencias muy buenas, ¿no? Como es el caso de Radio Educación, como es el caso de Canal 11, ¿no? Y así han surgido otros canales estatales, el del Mexiquense, el de Jalisco, y en fin, hay ya en este momento casi cada estado tiene un sistema que adolece de las mismas características, o sea, está dentro del aparato de gobierno. Algunos de ellos, por ejemplo, como RTV, son organismos descentralizados, pero eso también te mete en el problema de que otra vuelta dependes de la cuestión presupuestal, aunque seas un organismo descentralizado. ¿Y de qué depende la cuestión presupuestal? Pues es difícil, no es difícil, sino hay que aceptarlo como es. No está en función de la cantidad de audiencia que tengas o de la calidad de los programas que hagas, sino en función de las características del funcionario que está al frente de la radio o de la televisión, qué tan amigo o qué tan relacionado está directamente con la autoridad y qué tan hábil es para la consecución de los presupuestos. Entonces, esto es muy lamentable que así sea, pero desgraciadamente así es, o sea, no corresponde al quehacer cotidiano de la radiodifusora o de la televisora, ¿no? Sino más bien a esas relaciones de carácter público que tengan los funcionarios que están en turno. Ciertamente una circunstancia complicada que tiene que ver con legislaciones, que tiene que ver con medios, lo que conocemos como medios de gobierno, medios públicos, con independencia editorial y presupuestal y contrapesos y amistades y políticas, y también pues la circunstancia, digamos, internacional e internacional de los dineros. Una situación compleja, como bien dices, pero que en algún momento se pensó que en México, Héctor Parker, esto iba por buen camino, con un gobierno progresista, con un gobierno que iba a transformar la comunicación pública para hacer un verdadero contrapeso. Esto no ha sucedido del todo. Bueno, sí ha habido un cambio a raíz de los gobiernos de izquierda, la entrada del presidente Andrés Manuel y ahora de la actual presidenta. Ha habido un cambio importante porque Andrés Manuel decidió, por ejemplo, no bajar a la mitad el dinero que se le daba a la radio y a la televisión comercial, un poco más de la mitad, y no utilizarlos él como para estar saliendo él con sus mensajes, sino que decidió no dar entrevistas más exclusivas, y a través de un programa que él creó, que fueron las mañaneras, él logró la comunicación de gobierno que requería el Ejecutivo y se manejó de esa manera.
apoyándose, sí, en algunas cuestiones para hacer, digamos, redes, cadenas nacionales o en función de ciertos eventos de carácter cívico, y se recurría tanto a un sistema como al otro, pero no intervino en la cuestión de que se pudiera dar un aumento específicamente a estos medios, sino que al contrario, él lo que hizo es que creó una cuestión de austeridad con el gobierno y se redujeron significativamente los presupuestos, oficinas, incluso algunas instituciones se han desaparecido para hacer un ahorro y ser más eficientes. Y como estos medios están dentro de esos aparatos, pues obviamente que tienen que someterse a esas consideraciones. Yo les diría, en el tiempo de Andrés Manuel, él le asignó un presupuesto a SPR para permitir que tuviera una red, digamos, como de unas 60 o 70 estaciones de televisión en todo el país y le asignó un presupuesto. Pero, digamos, con la idea de crear esa cadena, pero no con la idea de que él estuviera utilizándola, ¿no? Sino que digamos, trató de crear un contrapeso en cuanto a difusión, pero no se metió en la cuestión esta de apoyar directamente a estos medios y tampoco lo podía hacer porque si le está quitando por un lado el dinero a la radio y la televisión comercial, por otro lado se lo da a la pública, bueno, el tipo de denuncias, pues de hostigamiento que le hubieran hecho con el sentido de que es un gobierno dictatorial y como pasó en Venezuela, ¿no? Entonces, eso no lo iba a hacer, o sea, entonces él no derivó esos recursos hacia estos medios, sino hacia otras necesidades de los programas sociales que todos conocemos y que han sido tan importantes para el desarrollo del país. Y en la misma tónica está la actual presidenta, ¿no? O sea, no se han aumentado los presupuestos, por el contrario, se han reducido, ¿no? En la actualidad, yo les diría, por ejemplo, Radio Educación tenía creo que 86 millones, se lo redujeron a 80, pero un caso dramático es el del 22, que tenía 205 millones, se lo redujeron a 140, a 45 millones, que fue el caso más significativo. A SPR también le disminuyó un poco el presupuesto y a Canal 11 también un poco. Canal 11 anda por alrededor de los 600 millones, SPR anda en los 400, el IMER anda como por 290 después de haber andado en 200. O sea, en todos hubo una disminución y básicamente porque, digamos, en lo que se destinaba a la cultura, que eran cerca de 16,000 millones, se redujo a 15,000 millones, o sea, una reducción como de 1,000 millones. En el entendido que en cultura, digamos, pues hay otros organismos muy importantes para el desarrollo del país, como es antropología, ¿no? Propio Bellas Artes, las diferentes centros de artes que hay. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a haber más prioridades que los canales o las radios, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, desde el punto de vista digamos, presupuestal, ¿no? Claro, porque además quienes toman las decisiones del presupuesto, pues son los diputados, que sabemos que no son muchas veces gente como muy metida en lo que es la comunicación, muy enterada de la importancia que puede tener un sistema de medios públicos fuerte que realmente pueda significar un contrapeso a los medios comerciales, que los necesitamos por muchos lados, ¿no? O sea, toda la comunicación que ha habido durante décadas en los medios comerciales, pues sabemos, la promoción y la comercialización de muchos productos que incluso están dañando la salud de los mexicanos. Y en muchos sentidos también los medios públicos son muy necesarios, por ejemplo, ahora y siempre,
para el tema de la integración, ¿no? Integración, el estar enterados de qué es lo que está pasando a nivel internacional, cómo puede afectar a nuestro país. En fin, creo que se han hecho esfuerzos, pero para el nivel de rezago que han tenido los medios públicos desde hace décadas, pues la política de austeridad no ha considerado que realmente se necesita una muy buena inversión para superar los problemas que hay en el sentido de las tecnologías, por ejemplo, que son caras, ¿no? Y que implican pues la adquisición de equipos más modernos, que además también este paso de la era analógica a la digital ha implicado pues una serie de modificaciones y de reformas en las formas de trabajar, en la forma de poder administrar lo que son los recursos de una emisora pública para poderla modernizar, pues se necesita también una inversión, ¿no? Y es lo que yo creo que no ha habido mucho esta sensibilidad de parte de los tomadores de decisiones en torno a los medios públicos. Por lo tanto, pues seguimos funcionando, casi todos, ¿no? Con esta situación de precariedad y de carencias, de pagos bajos, de tecnologías obsoletas, etcétera. Entonces, pues digo, a nosotros creo que nos hubiera gustado mucho a todos los que estamos por los medios públicos desde hace décadas, ver que hubiese realmente una inversión fuerte y que pusiera a esta red de medios públicos pues al nivel de lo que el país necesita, ¿no? ¿Tú qué crees que se tenga que hacer pues para poder poner este tema nuevamente en discusión a nivel nacional, tal vez una especie de foro o de algún diálogo en donde se escuche a todos los directivos y trabajadores de los medios públicos para poder ver cuál sería el proyecto para este periodo de de la cuarta transformación, este segundo periodo de la cuarta transformación? ¿Cómo ves, Héctor? Mira, yo lo que creo que dentro del razonamiento, primero de Andrés Manuel y ahora de la presidenta Claudia, sí hay una cuestión, digamos, como lógica, ¿no? En el sentido de que eh, desgraciadamente para los medios públicos, pues salió el Internet y el Internet ha resuelto muchísimas cuestiones de comunicación para los gobiernos. Tan es el caso así que en ya sea a finales del sexenio de Andrés Manuel y en el arranque de ahora de Claudia, ya desaparecieron los órganos regulatorios, en este caso que nos compete al IFETEL. Y si se dan cuenta, el IFETEL va a ser sustituido por una agencia digital. Esa agencia digital es la que está manejando toda la cuestión o va a manejar toda la cuestión del Internet para el gobierno y es la que va a autorizar la cuestión de las asignaciones de Internet, tanto para los privados como para los públicos. Esa agencia ya está creada y ya está operando. Y se le ha dado, digamos, se le está dando bastante fuerza. Es como una columna vertebral importante dentro del anterior gobierno y del actual. Y justamente es la que se va a encargar del manejo operativo y de autorización del Internet. Lo otro va a regresar a la Secretaría de Comunicaciones. Lo referente a la autorización de las frecuencias de radio y televisión lo va a manejar la Secretaría de Comunicaciones y algunas cosas las va a manejar Economía por la cuestión esa de la competitividad y que eso ahí tiene que ver más con los medios comerciales. O sea, va a quedar como dividido esto, que es más o menos como se venía manejando antes, nada más que con otra idea, otro concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno está cubriendo sus necesidades de comunicación a través de sus redes que ya está creando, que ya les está instalando, y no va a dejar que de los medios actuales con los que, digamos, que la federación maneja, que sería en el caso de Cultura, Radio Educación, Canal 22, y en la SEP sería el Canal 11 y el IMER, que está entre Gobernación y SPR, una cosa así,
que son los medios, digamos, federales, que ellos son los que están administrando o tienen directamente los recursos para ellos. En el caso de las otras estaciones de radio y televisión, incluyendo las universitarias, pues depende de los estados o de las universidades. Y ahí ya depende de los presupuestos que se les asignen a cada uno de esos lugares, de esos estados. Y en esos estados también otra vuelta vuelve a haber la misma política de cuáles son las prioridades que ellos tienen y qué influencia o en qué prioridad están sus medios públicos, ¿no? Entonces, sí es una situación, digamos, compleja desde ese punto de vista. O sea, no nos ha pasado lo que pasó con Notimex, que fue un ejemplo claro de que no se iba a meter el gobierno federal a crear una agencia. No tiene mucho caso ahorita retomar toda esta problemática que hubo con la agencia de noticias, pero no hay ni siquiera una propuesta de crear otra agencia. Posiblemente más adelante exista, porque es muy necesaria para el país contar con una agencia informativa a nivel nacional. Pero bueno, eso da la idea de que no está dentro de unas prioridades, porque puede usar otros elementos que le permiten satisfacer sus necesidades. En ese sentido, esa es la posición que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues yo creo que podríamos hacer lo que siempre hemos hecho, que es seguir haciendo buenos programas, comprometidos con la gente y, sobre todo, ir pues buscando más apoyo de la propia ciudadanía, ¿no? O sea, en el sentido de que ellos mismos, que nuestros radioescuchas o televidentes, que cada vez estén más comprometidos con estos medios públicos y le exijan al gobierno su atención. Hemos tenido algunos casos, bueno, de los que yo recuerdo así muy significativos, fue cuando uno de los directores de Canal 11 trató de quitar el programa de Cristina Pacheco y se armó ahí un problema bastante fuerte para ellos, porque los televidentes hicieron manifestaciones, fueron a la estación y bueno, tuvo que arrecular el director de esa decisión que había tomado, y obviamente por indicaciones también de arriba de no meterse en esos problemas, ¿no? Pero algo así necesitamos usar hacer más sensible de esta situación a nuestros radioescuchas y televidentes, y encontrar el apoyo que requerimos con ellos para poder ir gestionando más recursos o poder ir encontrando también cooperaciones o ingresos de recursos que nos permitan ir cumpliendo o al menos pudiendo seguir adelante en el trabajo que estamos haciendo. Claro. No, yo no veo otra posibilidad por la cuestión, digamos, de carácter político, que para poder forzar a una situación, porque conocemos cómo se mueven las clases políticas, ¿no? Entonces, también eso compromete luego al sistema con este tipo de personajes. En cambio, estando vinculados con nuestras audiencias, no hay más compromiso que con ellos, ¿no? Conversamos con el ingeniero Héctor Parker. Él nos invita a la reflexión y nos ofrece un panorama muy claro en torno al estado actual de los medios públicos en nuestro país. ¿Le interesa el tema? Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Escucha, el fin justifica a los medios. La conversación es con el ingeniero Héctor Parker en torno al estado actual de los medios públicos de comunicación en nuestro país. Le agradecemos muchísimo que se ponga en contacto con nosotros. Su opinión siempre es importante. Y los medios públicos, por supuesto, pues es un fenómeno complejo que participa de muchas variables y de muchas políticas, de muchas cuestiones que muchas veces tienen que ver con el azar, con la capacidad de ciertos individuos de luchar por un espacio público, mi querida Graciela, o no hacerlo, hacer un medio a las órdenes del Estado, un medio de gobierno, que no es lo mismo que un medio público, claro. Claro, en ocasiones hasta un medio de tipo comercial. Recordemos lo que pasó en Tlaxcala hace no mucho, en el 2022, ¿verdad? Que es un excelente ejemplo de lo que luego pasa por la incomprensión de que los propios gobernantes de lo que significan los medios públicos. Recordaremos que el conflicto que se dio en la Coordinación de Radio y Cine y Televisión del Estado de Tlaxcala en el 2022, que Canal 11 se quedó con uno de sus canales, y también en el caso de Radio Altiplano, cuya concesión fue cedida a El Heraldo mediante una figura de arrendamiento, un caso que llegó a plantearse en la mañanera todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió y finalmente logró regresar la frecuencia al gobierno estatal y la dotó de recursos extraordinarios para equiparla, ¿no? Entonces, esto ha sucedido también, por ejemplo, con Radio Universidad, que estuvo cerca de perder su concesión. Estos son ejemplos de lo que a veces sucede con los medios públicos porque no hay una clara idea y una valoración de parte de los propios gobernantes, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó con lo de Tlaxcala, Héctor, que estuviste tú muy activo en su momento, pues dando a conocer esta información? Bueno, sí, yo creo que ese es un ejemplo interesante porque ahí tienes a una gobernante que consideró que podía resolver el problema de dotar a una estación de más recursos si la manejaba desde el punto de vista comercial. Entonces, porque es una estación que tiene un uso comercial, o sea, no es de servicio, no es social, sino es comercial. Así la teníamos, igual que Radio Tlaxcala, que también es comercial. Y consideró que la gente que la estaba operando acá comercialmente, pues no tenía las habilidades y las capacidades para hacerlo. Y también ahí hay influencias de algunas cuestiones de carácter político, de su antecesor y demás, ¿no? Entonces, ella lo intentó, se lo arrendó al Heraldo, como tú bien dijiste. El Heraldo trató de sacar adelante la estación y su tirada era meterse al mercado de Puebla, porque esta estación entra a la capital de Puebla con bastante presencia. Sin embargo, no lo lograron, o sea, no lograron penetrar ese mercado, que es un mercado muy copado por las estaciones comerciales que vienen operando ahí desde hace muchos años. Y bueno, y se dieron cuenta que pues, eso no significaba un buen negocio para ellos y que además les había ya significado un problema de carácter político con el propio presidente, que los invitó a que reflexionaran y a que regresaran de estación. Finalmente, ya sea a final de su mandato, decidieron hacerlo, después de haberse dado cuenta que no iban a lograr su fin de carácter comercial, y la estación ya regresó y sigue operando como estaba operando antes. Bueno, esos son los ejemplos de cuando, digamos, los gobiernos, los gobernadores en turno o algunos funcionarios de algunas secretarías consideran que esto no va a funcionar. Afortunadamente, la política actual de la actual presidenta Claudia sigue en el sentido de no entrar en componendas con las radios y las televisiones comerciales, y eso hace que los funcionarios abajo tengan que no estar coqueteando con estas invitaciones privadas, ¿no? Aunque algunos lo hacen, pero también eso ha favorecido. Y el hecho también de que este órgano regulador,
que de alguna manera favoreció mucho a la radio y la televisión comercial, entre ya en liquidación, y sus funciones las adquieran, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la agencia digital, la propia Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Economía y probablemente algunas cosas de gobernación, no, todavía no está muy claro eso. Va a ser que ya no estén pensando, digamos, es una cuestión, digamos, que puede favorecer a que no se metan tanto con esta cuestión de, de, de no utilizar estos medios, porque los otros pues, no los van a poder usar por la misma política que está establecida. Entonces recurren a las redes. Ahora lo que está de moda y lo que están usando todos son las redes, y ahí le han invertido dinero. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es, bueno, meternos a las redes. La mayoría de las redes y la televisión pública está metida en redes. Nos falta todavía quizás un poco más de habilidad para manejar con mejor el uso de las redes, y que esto pueda convertirse también en un instrumento para incentivar la cuestión de la radio y la televisión abierta, ¿no? Que todavía existe, y yo creo que va a existir un rato más. Entonces, ese es desde el punto de vista, digamos, político. Pero yo creo que es importante ya utilizar la reserva que, que, que se ha ido creando a través de tantos años de estas radios y televisiones públicas, e incluso de carácter comunitario y universitarias, como para que los que somos radioescuchas, empecemos, o televidentes, empecemos a responder a esta necesidad económica. Tenemos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las redes? Ya ven que han surgido algunas plataformas en donde estas gentes que están haciendo el uso del Internet recurren a la cuestión de la monetarización. Entonces, y la gente les ha estado respondiendo para poder mantener ese tipo de comunicación que hay un grupo de gentes que quieren. Entonces, algo así tendríamos que empezar a hacer, de buscar cooperaciones, de ir como sensibilizando más a nuestras audiencias para que pues se puedan preservar este tipo de estaciones, siempre y cuando obviamente estemos en sintonía con las necesidades de la comunidad, ¿no? Y que estemos pendientes y que estemos atendiendo, y incluso habiendo espacios para la participación de la propia comunidad, que la propia política y la ley lo dice así. Entonces no estaríamos haciendo nada que no esté legalmente establecido, pero hay que darle más énfasis a eso, y ir encontrando también, ya después de tanto tiempo, algunos administradores que puedan ir encontrándole otro tipo de manejos orgánicos y de incentivos a la cuestión de estas radios y televisiones, porque ya para estas alturas ya debe haber varios especialistas en el área administrativa que puedan ir encontrando otro tipo de soluciones para poder romper esas cadenas o esos nudos que hacen difícil la operación de los recursos públicos, ¿no? Obviamente dentro de los causas legales, ¿no? O sea pero tratando de resolver esa cuestión que luego se convierte en un yugo, porque ellos obedecen directamente las directrices que se dan, pero también pueden ir sensibilizando hacia arriba de que este tipo de actividad requiere de otros criterios administrativos que les permitan operar más eficientemente, ¿no? Y luego la cuestión tecnológica, también los ingenieros tenemos que responder a encontrar tecnologías que no sean de punta, pero que sean eficientes. Digo, si estamos haciendo las cosas con un teléfono, digo, ¿por qué no vamos a poder ir recurriendo a tecnologías que hagan
digamos, más accesible el manejo de una comunicación más dinámica, más en contacto con la gente, ¿no? Entonces, sí debe haber ya una reacción de los que estamos afuera de las estaciones, que hemos pasado por ellas, y de los propios radioescuchas, para poder hacer algo por estas estaciones. Pues entonces, desde tu expertise, estimado ingeniero Héctor Parker, sí es posible transformar la realidad de los medios públicos, la formación de audiencias críticas, por supuesto, inclusive en tiempos difíciles y de austeridad. No necesariamente son los recursos, sino una serie de circunstancias, de creatividades que los creadores de contenidos tendremos que tomar en cuenta para salir con propuestas novedosas en este tiempo. Yo creo que es el camino, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca se tiene que dar esa dinámica de la audiencia, ¿no? Una audiencia más participativa, más preocupada por sus medios, ¿no? Porque también si las audiencias son pasivas, como nos han acostumbrado a que tengamos que estar oyendo y viendo lo que nos dicen y no participamos, ¿no? Y siempre estamos siendo sorprendidos tanto por la información como por los programas, pues yo creo que no es lo que estamos buscando o lo que desde un principio hemos venido pensando en la radio y la televisión pública. Queremos audiencias participativas, queremos audiencias que se involucren con la estación y que también se preocupen, y no solamente se preocupen, sino se ocupen de los problemas que hay para que podamos salir adelante y que la gente pueda tener unas estaciones de radio y televisión que convengan a sus necesidades, ¿no? Y no que estén supeditados al yugo ya sea político o ya sea comercial, ¿no? Así es, y bueno, también la etapa que vamos a ver en estos años va a ser de mucha desinformación, porque como hemos visto, el gobierno de Estados Unidos se va a apoyar todavía más en todas estas tecnologías digitales de la comunicación, las redes sociales y toda una serie de estrategias, pues, para convencer, para crear percepciones que apoyen estas políticas. Entonces, pues es muy importante que los medios públicos continúen pues siendo un contrapeso, un factor crítico que dé precisamente a las audiencias información que se distinga de la que sucede en otros medios. Y como decías, pues creo que también hace mucha falta una nueva generación de gestores, de administradores de los medios públicos con una mayor conciencia, con tal vez mayor creatividad para encontrar soluciones a los problemas que se presentan y ver cómo se puede sobrevivir o puede continuar, digamos, la radio siendo un medio importante, que creo que todavía lo es y lo va a ser por muchos años, a pesar de la existencia de las redes sociodigitales, ¿no? Porque este medio que es la radio, incluso pues la televisión, pues no van a morir mañana ni pasado mañana, ¿no? Y todavía hay muchas franjas de la población que recurren a estos medios para informarse. Y son complementarios, yo digo, son complementarios. Por supuesto que también ya estamos incursionando en estas redes sociales. Todos los medios radiodifundidos tienen sus sitios de internet, tienen sus redes sociales. Entonces, para estar a la altura de toda esta transformación que se requiere, me parece que hay que tomar como ejemplo, y lo he dicho en varios momentos, lo que están sucediendo en otros países también, ¿no? Siempre andamos viendo qué pasa en otros países y creo que en ese sentido, por ejemplo, España nos pone el ejemplo de lo que es la reconversión de los medios públicos que se han hecho allá con mucho apoyo económico de la Unión Europea y que ojalá que en México hubiera también esa voluntad de parte del gobierno de poder inyectar los recursos que se necesitan para poner a los medios públicos a la altura de lo que nos está pidiendo en esta época nuestra sociedad. Héctor, pues unas palabras para finalizar esta entrevista. Que te agradecemos muchísimo, por supuesto, porque tú eres una persona que conoce mucho de los medios públicos y además te estimamos mucho aquí en Radio Educación. Gracias. Mira, yo lo que creo es que esto es algo que uno ya tiene en la sangre, esa es la convicción que uno tiene en estos medios, ¿no? O sea, uno está comprometido con la gente y por eso recurrió a este tipo de medio,
¿no? A donde no está uno engañando a la gente para que compre cosas o engañándola para que se vaya con opciones políticas que generalmente nos perjudican, ¿no? Que no son colectivas, sino son individuales, y tiene mucho que ver con la propia política que se ha venido manejando estos últimos sexenios, o sea, estos dos últimos. Y en ese sentido empatamos con eso y tenemos que seguir con ese tipo de trabajo, ¿no? Y de convicción, porque finalmente, si llegasen a desaparecer nosotros, si mientras no estemos muertos, vamos a seguir trabajando para los medios públicos, porque creemos en esto y creemos en la gente y nos debemos a la gente y por eso formamos una familia que está comprometida con la gente, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando y seguir imaginándonos soluciones y haciéndolas y invitándolas y haciendo cada vez más partícipe a todos. Pues, ingeniero Héctor Parker, te agradecemos muchísimo por esta charla con las audiencias de El Fin Justifica los Medios. Es un placer, como siempre, conversar contigo y esperemos que esta conversación pues continúe más adelante y tengamos mejores noticias cada vez de lo que está sucediendo con nuestras radios y televisoras públicas. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias a ustedes y seguimos en la lucha. Muchas gracias, Héctor. Pues una lucha que compartimos entre muchos de los que trabajamos en Radio Educación y también nuestras audiencias. Muchas Claro. gracias y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden escuchar los podcasts en nuestras redes sociales y también en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Jimena González, Leo Vivas, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.